Como decíamos al principio, bienvenidos una vez más a nuestra reunión de fin de semana. Disfrutaremos de una reunión estupenda en la que veremos la diferencia entre un burlón y una persona sabia. ¿Y a qué se refiere la Biblia al llamarlo burlón a este tipo de personas? Veremos también qué son las aguas robadas que se mencionan en Proverbios capítulo 9, versículo 17, y cómo hacer revisitas que seguramente podamos usar después en nuestro servicio del campo. Veremos también la manera correcta de entender los privilegios que recibimos. Así, sin más dilación, comenzamos con el tesoro de la Biblia, con los tesoros. No sea burlón, sea sabio, a cargo del hermano Rubén Reyes de Juana. ¿Cómo reaccionas ante un consejo? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que estás aprendiendo a conducir un vehículo. Y puedes hacer dos cosas. Puedes intentar aprender por tu cuenta o puedes tratar de tomar clases prácticas en las cuales un profesor te enseña y te da consejos sobre cómo conducir un vehículo. Claro, lo más lógico sería tomar la segunda opción, ¿verdad? La de dejarnos guiar por alguien que ya sabe manejar un vehículo y ahora mediante sus consejos nos ayuda a nosotros a aprender a conducir. Pero, ¿cómo reaccionarías cuando este profesor ahora te da algún consejo para que conduzcas de la mejor manera? Bueno, el libro de Proverbios habla acerca de esto, de cómo reaccionamos, de qué manera podemos reaccionar cuando recibimos un consejo. ¿Queréis saber qué es lo que dice? Pues os invito, por favor, a que busquéis Proverbios capítulo 9 y vamos a leer los versículos 7 al 9. Proverbios capítulo 9, versículos 7 a 9. Dice: el que reprende al burlón atrae la deshonra, y el que corrige al malvado será perjudicado. No corrijas al burlón, porque te odiará. Corrige al sabio y te amará. Dale instrucción a un sabio y se hará más sabio. Enseña a alguien justo y aumentará su saber. Como acabamos de leer, el libro de los Proverbios nos dice que cuando recibimos un consejo podemos reaccionar de dos maneras diferentes. Podemos ser sabios o ser burlones. ¿Cómo actuaría un burlón ante un consejo? Bueno, volvamos al ejemplo que comentábamos antes. Imagínate que el profesor de la autoescuela ahora te dice que cuando quieres cambiar de carril, primero tienes que mirar por el retrovisor y poner el intermitente. Bueno, el burlón podría reaccionar poniendo excusas. Mira, es que no me da tiempo a hacer tantas cosas. Es que yo voy conduciendo, voy mirando para adelante y no puedo desviar la vista. Tampoco puedo soltar el volante para dar el intermitente. El burlón podría cuestionar la motivación del consejo. ¿De verdad lo dice por mi seguridad? ¿O es que lo que quiere es que quede bien claro que él es el profesor, el que manda, el que sabe cómo se conduce, y yo simplemente soy un aprendiz? También quizás el burlón pueda llegar a ofenderse por la manera en que se le da el consejo. Es que me ha regañado por no mirar al retrovisor, o me ha gritado porque no he puesto el intermitente. Podía haberlo dicho con más tacto, con más cariño. O peor aún, ¿qué derecho tiene a aconsejarme a mí? Seguro que él ni pone el intermitente ni mira el retrovisor cuando va conduciendo. ¿Qué nos demuestra esto? Bueno, pues que el burlón rechaza el consejo y además se ofende con aquella persona que se lo da. Pero qué diferente es cómo actúa la persona sabia. El sabio agradece el consejo que se le da y valora a aquella persona que se lo da. La persona sabia demuestra tener humildad, es decir, reconoce que es una persona imperfecta, que se equivoca, que no lo hace bien todo, y esa humildad le ayuda a aceptar el consejo. Además, acepta el consejo aunque piense que no lo necesita o aunque la persona que se lo dé tenga menos experiencia o incluso sea más joven que él.
Además, la persona sabia ve los consejos como una muestra del amor de Jehová Dios. Claro, él sabe o ella sabe que Jehová quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que cuando nos aconseja a través de la Biblia, a través de publicaciones, o quizá a través de algún hermano o alguna hermana, esta persona, el sabio, piensa que lo están haciendo para su bien. Y además, la persona sabia se centra en qué es lo que le dicen y no en cómo se lo dicen. Es verdad que la persona que aconseja tiene que esforzarse por hacerlo de una manera que resulte fácil y agradable aceptar el consejo. Pero si nosotros somos los que recibimos el consejo y no ha sido así, aún en esta situación podríamos preguntarnos, bueno, aunque no me gusten las formas, ¿de verdad tiene algo de razón? ¿Puedo pasar por alto los defectos y centrarme o beneficiarme en algo de lo que me ha dicho? ¿Cuál es el resultado de actuar como un sabio o actuar como un burlón ante un consejo? Bueno, os invito a que por favor busquéis Proverbios capítulo 9 y el versículo 12. Vamos a leer aquí. Proverbios capítulo 9 y el versículo 12 dice: si te haces sabio, serás sabio para tu propio beneficio. Si eres un burlón, solo tú sufrirás las consecuencias. Claro, el sabio sale ganando, pero el burlón sufre las consecuencias, como dice el proverbio. Volvamos de nuevo al ejemplo anterior. ¿A quién pensáis que le va mejor seguir el consejo de obedecer al profesor y mirar al retrovisor o poner el intermitente cuando cambia de carril? ¿A la persona sabia que obedece o al burlón que no hace caso? Bueno, el resultado de ambos lo experimentan ellos mismos. Es decir, si el burlón decide no seguir el consejo que le ha dado el profesor, ¿quién va a tener un accidente? ¿El burlón o el profesor? El burlón. Él es el que lo experimenta. Y en el caso del sabio igual. Cuando él decide poner por obra lo que le ha enseñado el profesor, es para su propio beneficio también. Así que, ¿cómo reaccionaremos? ¿Cómo reaccionarás ante un consejo? Bueno, os invito a que por favor podamos ver la imagen que encontramos en la guía de actividades. Allí podemos ver una joven que está escuchando los consejos que le está dando una hermana mayor. Y el rostro de esta hermana joven ya nos demuestra cómo está respondiendo a esos consejos, ¿verdad? Se le ve con una amplia sonrisa, agradable, viendo el consejo como una muestra de que Jehová Dios la ama, la quiere, se interesa por ella. Además, se está centrando en el consejo que se le está dando y no en quién se lo da o en la manera en que se lo da. Así que, del mismo modo, nosotros, cuando recibamos un consejo, no seamos burlones, sino actuemos como una persona sabia. Si lo hacemos así, saldremos ganando y seremos cada vez mejores personas. Muchas gracias, hermano Reyes, por tu buen discurso, por tu buena conferencia. Y ahora continuamos con Perlas Escondidas a cargo de José Luis Pérez. Pues para comenzar tenemos un texto que leer, que es el de Proverbios 9:17, y os pediría un voluntario, por favor, para leerlo. Hermana Alicia de Cuadrado. Las aguas robadas son dulces, y el pan que se come en secreto es delicioso. Pues muchas gracias. Antes de nada, deciros a todos que estáis invitados a comentar, y así nos podemos todos nutrir de vuestros comentarios. Y me gustaría lanzaros la pregunta que se menciona, que es: ¿qué son las aguas robadas y por qué pueden parecerles dulces? Hermano Constantino Navío, por favor. Sí, la Biblia compara las relaciones sexuales dentro del matrimonio como agua refrescante. Las aguas robadas, por contra, simbolizan relaciones sexuales inmorales en secreto
y al hacer esta maldad, si ser descubierto, pues da la apariencia de ser dulces, como cita el texto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es: ¿qué perlas espirituales habéis encontrado en la lectura de esta semana? Patricia Mesa. En el versículo 1 y 2, cuando habla de la verdadera sabiduría que ha preparado bien la carne y todo el banquete, una atalaya explicaba cómo Jehová es generoso, nos da muchas cosas buenas y lo dispone todo para que tengamos un festín. Y esta mesa es figurativa, ofrece el alimento espiritual para que reflexionemos. Así que me hace pensar en que en estos momentos de festín espiritual, como las asambleas o las reuniones, pues debo estar concentrada y a lo mejor no distraerme con el teléfono, contestando algunos mensajes, porque es un festín que Jehová se esfuerza mucho en preparar. Muchas gracias, qué bueno. Estíbaliz Martín. En los versículos 3 y 4 vemos cómo la sabiduría envía a sus criadas para que den una invitación y van a los lugares públicos a llamar al mayor número de personas, tanto los faltos de corazón como los inexpertos. Y a todos se les promete vida, porque la sabiduría que contiene la palabra de Dios está al alcance de casi todo el mundo. Y nosotros hoy día pues hacemos esa misma invitación al mayor número de personas. Qué bueno, muchas gracias. Hermano John Benito. Y siguiendo con el comentario de Patricia, en el versículo 1, el hecho de que esta casa sea grande, tenga 7 columnas, pues nos da a entender que Jehová no le cierra la puerta a nadie, sino que no hay un límite para disfrutar de esta sabiduría. Incluso aquellas personas que durante algún periodo de tiempo, por la razón que sea, pues se han apartado o alejado de Jehová, Jehová no cierra la puerta de su sabiduría a nadie. Muy buen comentario. Hermano Ángel Páramo. Antes hemos hablado de que si nos hacemos sabios, pues seremos sabios para nuestro propio beneficio. Y ahora después, justo del 13 al 17, ahí se nos habla de una mujer escandalosa, que es precisamente la que llama a gritos para tener estas relaciones inmorales, que hemos hablado de las aguas robadas, ¿no? Claro, esta mujer era escandalosa, lógicamente no era sabia, pero a nosotros nos podría pasar que dejáramos de ser sabios sin darnos cuenta a la hora de tratar de una manera inadecuada a las personas del sexo opuesto, ¿no? Por eso la persona que es sabia, pues trata siempre al sexo opuesto con dignidad, con modestia, con educación y con decencia, de manera que no pueda llegar a convertirse en un problema. Muy bueno, muy práctico. Jairo Baidez, por favor. En Proverbios 9:10, la parte B dice: el conocimiento del Santísimo es entendimiento. Y me ha parecido curioso porque a veces escuchamos quizá en la televisión o en algún artículo a personas que son entendidas en temas que parecen que son muy inteligentes y que tienen muchos estudios, y luego cuando dicen cosas sobre el origen de la vida o sobre normas morales o sobre sexualidad, dice, ¿cómo puede ser que alguien tan inteligente diga eso? Claro, aquí nos da la clave, dice: el conocimiento del Santísimo es lo que nos da entendimiento. Así que si nosotros tomamos en cuenta a Jehová cuando tomamos decisiones o incluso cuando expresamos las opiniones que tenemos, demostraremos no ser entendidos, sino tener entendimiento. Muchas gracias, qué bueno. Hermana Rosy Herrera. Aunque os ha comentado, el Proverbios 9:1 dice que la verdadera sabiduría ha construido su casa, ha hallado sus 7 columnas. Este versículo me recuerda que la sabiduría de Jehová no es algo improvisado, sino más bien es sólida y confiable y perfectamente estructurada. Y también las 7 columnas representan estabilidad y perfección, lo que indica que seguir los principios de Jehová es lo más sabio en este mundo tan inestable. Y también me anima a seguir aprendiendo de Jehová, sabiendo que su guía siempre me llevará a la vida. Qué bueno, qué buen detalle. Sí, hermana Mari Carmen Mogollón. Aquí adelante. Pues sí, el 4 y 5 dice: todo el que sea inexperto que venga acá. Ella les dice a los que les falta sensatez: vengan, coman de mi pan y beban del vino que mezclado. Primero, dar las gracias a Jehová por la sabiduría tan generosa y accesible que nos da. Y queremos aprovechar este regalo buscando en su palabra, la Biblia, quizás mediante un estudio personal, y así comprobaremos que al hallar la sabiduría y aplicarla tendremos maravillosas bendiciones para nosotros y para todos los que nos rodean. Muchas gracias.
Sí, hermana Jael de Matei. Sí, en el 9.7 dice que el que corrige al malvado sale perjudicado. Y nosotros seguimos ese consejo, pues al no corregir o no responder siempre a acusaciones o burlas, en lugar de corregir a quienes nos critican, nos enfocamos más en nuestro servicio y en responder en quienes realmente quieren conocer la verdad. Qué bueno. Y Miguel Marchena. En el 9.1 dice que la verdadera sabiduría ha construido su casa y ha tallado sus 7 columnas. Esto no quiere decir que la sabiduría de Dios construye, no destruye, y es accesible a toda clase de personas. Y cuando la buscamos y actuamos con rectitud, tendremos una vida feliz basada sobre una base bien firme. Qué bueno, qué detalles que sacamos de un versículo, ¿verdad? Hermano Manuel Jodar. Dice que el entendimiento del Santísimo, dice, le añadirán o nos añadirán años a tu vida. Y uno podría pensar de qué manera. Pues uno cuando llega a conocer a Jehová deja prácticas como pueden ser el tabaco, la borrachera, la inmoralidad, la delincuencia, una serie de cosas que quizás si uno hubiera seguido por esos cauces quizás su vida se hubiera acortado, pero quizás al rechazar todas esas tendencias pecaminosas pues uno está alargando su vida porque ha puesto en práctica los consejos de Jehová. Correcto, qué buen consejo. Sí, David Vargas. Bueno, hemos visto un poco en los tesoros, pero en los versículos 8 y 9 mencionan que hay dos maneras de reaccionar a un consejo, ¿verdad? Como un burlón, irrespetuosamente, o con humildad. Pero bueno, quizás pensemos que nadie tiene derecho a corregirnos, ¿no? Pero hay 3 cosas que nos pueden ayudar a aceptar el consejo bien. Y estas son la humildad y ver los consejos como una muestra de amor de Jehová. Y no centrarnos en la persona que nos lo dice ni cómo nos lo dice, sino en lo que se nos dice. Y si aceptamos este consejo, pues seguro que recibiremos el sello de Jehová. Muchas gracias. Hermana Susana. O Patricia. Perdón. Siguiendo con el comentario de Jairo de antes sobre el que temer a Jehová nos ayuda a tomar buenas decisiones, había un ejemplo en una atalaya de un hermano que es profesor y sus compañeros insistían en que ver películas pornográficas pues ayudaba a la educación sexual, pero él sabía que no, por lo que hemos visto en el proverbio. Por eso se mantuvo firme en su postura y al final quedaron tan impresionados que algunos empezaron a estudiar la Biblia. Eso nos ayuda a ver la importancia del valor del conocimiento que tenemos y de mantenernos firmes en nuestra postura siempre que sepamos que la Biblia dice algo en concreto. Muchas gracias. Hermana Mayelin. Sí, el último versículo de Proverbios pues nos muestran cómo acaban aquellas personas que aceptan la invitación de la mujer insensata y aceptan disfrutar de los placeres, la inmoralidad sexual, y porque solo piensan vivir el presente y no se dan cuenta de que sus acciones pues pueden afectar su futuro. Entonces nos dice ahí claramente que la realidad es que acabarán en las profundidades de la tumba. Muchas gracias. Y Olaf Gunther, por favor. Y en conexión con este comentario en Proverbios 9, versículo 15, leemos que la mujer llama y trata de engañar a las personas. Pero el capítulo muestra que la decisión de seguirla o no es nuestra. Nos enseña que debemos elegir la sabiduría y evitar la insensatez. Qué bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por vuestros buenos comentarios. Muchas gracias a ti, hermano Pérez, por tu presentación y también a todos los que habéis participado con vuestros comentarios. Pasamos ahora a la lectura de la bíblica. Está basada en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículos del 1 al 18, y podemos acompañar a la lectura al hermano Hugo Monjas. La verdadera sabiduría ha construido su casa, ha tallado sus 7 columnas. Ha preparado bien la carne, ha mezclado el vino, también ha puesto la mesa. Ha enviado a sus sirvientas, para que desde los lugares altos de la ciudad griten: todo el que sea experto, que venga acá.
Ella les dice a los que les falta sensatez: vengan, coman de mi pan y beban del vino que he mezclado. Abandonen la inexperiencia y vivan, avancen por el camino del entendimiento. El que reprenda al burlón atrae la deshonra, y el que corrige al malvado saldrá perjudicado. No corrijas al burlón, porque te odiará. Corrija al sabio y te amará. Dale instrucción a un sabio y se hará más sabio. Enseña a alguien justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es entendimiento. Porque gracias a mí tus días serán muchos, y se le añadirán años a tu vida. Si te haces sabio, serás sabio para tu propio beneficio. Si eres un burlón, solo tú sufrirás las consecuencias. La mujer insensata es escandalosa, es una ignorante que no sabe absolutamente nada. Se sienta en la entrada de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad. Y a gritos llama a los que van pasando por allí, a los que siguen derecho por su camino. Todo el que sea inexperto, que venga acá. Ella les dice a los que les falta sensatez: las aguas robadas son dulces, y el pan que se come en secreto es delicioso. Pero ellos no saben que allí se hallan los que están impotentes en la muerte, que sus invitados están en las profundidades de la tumba. Muchas gracias, hermanas monjas, por tu excelente lectura. Dice el folleto Mejores Lectores y Maestros, que en la lección 5, que hay que leer con exactitud. Y en el resumen dice que se puede leer en voz alta exactamente lo que está escrito. Y dice, ¿cómo hacerlo? Y prepárese bien, investigue por qué se escribió el pasaje, aprenda a leer grupos de palabras en vez de palabras sueltas, procure no añadir ni cambiar o a quitar palabras. Tú has leído perfectamente todo lo que estaba escrito y además con un buen tono. Y otra cosa que he observado que me ha gustado mucho es que según ibas leyendo también ibas haciendo ademanes, lo que añade también fuerza a la lectura. Muchas gracias por tu buen trabajo. Continuamos, lo haremos con la sección Seamos Mejores Maestros y vamos a ver las revisitas de casa en casa. La persona asistió a la conmemoración, está a cargo de la hermana Elena Monjas y la hermana Natalia. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra verte. Hola Elena, bien. Lo único que justo ahora me iba a ir para trabajar y solo tengo unos minutitos para poder atenderte, si no te diría que pasaras a casa. Ay, no te preocupes, no pasa nada. Mira, solamente quería venir para agradecerte que hubieras venido a la conmemoración. Me hizo mucha ilusión que fueras, pero como te tuviste que ir tan rápido, pues no pude preguntarte ni si hay algún tema que no hayas entendido, cómo te sentiste y sobre todo si te gustó. Pues la verdad que me gustó muchísimo, gracias a ti por haberme invitado, me pareció súper bonita y además me hizo pensar en la importancia que tiene que Jesús diera su vida por nosotros. Ay, pues me alegra escucharte decir eso. La verdad es que yo hace muchos años que voy a la conmemoración, pero cada año que pasa valoro más el sacrificio de Jesús también y el amor de su Padre por todos nosotros. Y justo estos días me gusta pues leer algunos temas y artículos que hablan sobre ello. Leí uno que me acordé de ti y me encantaría que lo pudieras leer. ¿Ah, sí? ¿Y de qué hablaba? Pues mira, comparaba el rescate como el mayor regalo que Dios nos ha dado. Está en nuestro sitio de internet y me parecía que lo explicaba de una forma muy bonita que nos invitaba a reflexionar, porque mencionaba que para la mayoría de nosotros el regalo que más apreciamos o al que le tenemos más cariño no suele ser el más caro, sino aquel que nos hace una persona que nos tiene mucho cariño o que hay un interés profundo en ello, ¿no? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo valoro mucho más los regalos sencillos, pero que viene de alguien que me quiere y ha dedicado tiempo en pensar en mí, que los que son muy caros, pero que se hacen por puro compromiso. Claro, eso es. Pues mira, otro detalle que mencionaba el artículo era que había 4 cosas que hacían que un regalo fuera especial. ¿Quién lo dio? ¿Por qué lo dio? Si implicó algún tipo de sacrificio y también si cubría una necesidad. Y esto lo aplicaba al rescate de Jesús. Vaya, qué interesante, nunca lo había visto así.
Pues sí, mira, por ejemplo, como ¿quién lo dio? Nos lo dio el ser más importante del universo, nuestro creador, la persona que tiene más autoridad, pero también el ser más amoroso que hay. Hay que verlo como un padre que nos conoce profundamente, que quiere lo mejor para nosotros. No sé si puedes lograr a verlo de ese modo. Sí, sí, ¿y cómo se puede hacer eso? Pues mira, es verdad que él no tenía por qué hacerlo, porque no tenía por qué. Y sin embargo lo hizo por puro amor. Así que nosotros no podemos pagarlo de ningún modo, pero sí podemos agradecérselo. Y podemos agradecérselo de algún modo como extendiendo la mano, aceptando ese regalo que él nos hace y mostrando gratitud. ¿Y cómo hacemos también eso? Pues mira, en la conmemoración, uno de los últimos textos que se leyeron responde esa pregunta. Me gustaría que tú lo pudieras leer. Está en Santiago 4:8, la primera parte. ¿Lo quieres leer tú? Sí. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso es, Natalia. ¿Cómo crees tú que puedes acercarte a Dios? Pues conociéndole mejor. Eso es. Pues ahí es donde un curso bíblico te puede ayudar. Vale, lo único que con el poco tiempo que yo tengo, la verdad que me da un poco de cosa empezar algo y luego no poder terminarlo. Ya te entiendo perfectamente, pero mira, como sé que tienes prisa, ¿qué te parece si te paso este artículo por WhatsApp? Pero también te voy a mandar un vídeo de cómo son nuestros cursos bíblicos. Te vas a dar cuenta que son flexibles, que se van a adaptar a ti, a tu ritmo, a cómo y cuando tú puedas. Pero que lo más importante es que te va a ayudar a conocer a este Dios que tanto te ha dado. ¿No te parece? Vale, bueno, pues me lo pensaré. Muchas gracias a los dos por vuestra bonita asignación. Ya pasaron los nervios. Y muy bien. Ha mostrado lo que dice el folleto Una obra de amor bajo el tema paciencia. Dice, intente algo diferente. Si al principio la persona no quiere aceptar un curso bíblico, no la presione. Pero si lo ve apropiado, use vídeos, artículos, para mostrar cómo son nuestros cursos bíblicos y cómo le ayudará a aceptar uno. Tú le has mostrado precisamente comparándolo a un regalo, y ella entendía muy bien lo que es un regalo que se hace por amor, por cariño, no por obligación. Y lo ha entendido perfectamente. Muchas gracias por vuestro buen trabajo. Continuamos, lo haremos ahora en la predicación pública. En otra ocasión ayudó a la persona a encontrar dónde podía asistir a la conmemoración. Está a cargo de la hermana Gabriela Marchena y Alicia Díaz. Alicia, qué bueno verte. Estaba pensando en ti, a ver si te acercabas por aquí. ¿Cómo has estado? Pues la verdad que muy bien. Como te dije, iba a ir de viaje a casa de mis hijos. He estado allí con ellos unos días, he disfrutado con mis nietas. Pues cambiar un poquito de ambiente y también la mente despejarla un poquito. Pero mira, ya estoy otra vez en la misma rutina. Aquí estoy. Me contenta mucho que lo disfrutaste. La verdad que compartir en familia es una bendición en estos días. Sabes que la vez anterior estuvimos viendo en el sitio de internet JW un lugar donde pudieras asistir a la conmemoración, que te pillara cerca de casa de tu hijo. Al final, ¿pudiste asistir? Sí, la verdad que con las señas que me diste lo pude hacer. Le di la dirección a mi hijo y él me acercó. Lo que pasa es que es cierto que luego cuando acabó me tuve que ir corriendo porque como me estaba esperando. Ay, me alegra muchísimo que hayas podido asistir. Sé que a veces el tiempo es corto, pero lo importante es que estuviste allí y pudiste beneficiarte de la reunión. Ay, ¿cómo te sentiste tú durante la conmemoración? Pues a ver, mira. Al principio, como no conocía a nadie, estuve un poquillo así temerosa, pero la verdad que enseguida vinieron a saludarme, la gente fue muy amable y una joven pues me dijo que me sentara con ella a su lado y con su Biblia me mostró los textos, así que eso me gustó y además me hizo pensar un poco más en el papel de Jesús cuando hizo esto tan importante. Qué bonito escuchar eso, Alicia. Nuestros hermanos, no importa dónde estén, se caracterizan por eso, por ser amables, cariñosos y hospitalarios. Y el que hayas podido asistir a la conmemoración nos ayuda a pensar, a reflexionar sobre lo que verdaderamente importa. ¿Hubo algo en particular que te llamó la atención? Pues a ver, me gustó todo, pero sí que hubo una cosa que me intrigó. ¿Qué fue?
Pues mira, que yo vi que es muy diferente de lo que yo me han enseñado y estoy acostumbrada a hacer. Y claro, lo vi tan diferente que incluso me llamó la atención el día, porque yo siempre estoy acostumbrada a hacerlo el jueves y ellos lo hicieron un sábado. Sí, la verdad que es diferente. Sin embargo, seguimos fielmente lo que indica la Biblia de cómo celebrar la Cena del Señor. Con respecto al 14 de Nisan, sí, precisamente en el año 33 cayó en día viernes, pero cada año puede caer una fecha diferente de la semana. Incluso los testigos de Jehová, para saber exactamente qué día corresponde el 14 de Nisan, utilizamos el método que se seguía en la época de Jesús y no el que se utiliza los judíos que utilizan en la actualidad. Bueno, claro, viéndolo así parece más lógico, porque la verdad es que no todos los años caen los días en el mismo día, eso es cierto. Sí, exactamente. ¿Qué te parece si hablamos de este tema con más detalle esta misma semana, a eso de las 19 horas? ¿Te viene bien este jueves? Pues sí, este jueves sí, pero ¿qué sería? ¿Aquí mismo? Bueno, donde sea mejor para ti. Justo allí en la esquina hay una cafetería. Es un sitio que se puede conversar, es muy tranquilo. ¿Te viene bien si quedamos allí? Pues sí, estupendo, así nos tomamos un café juntas. Perfecto, entonces anota mi número y yo también anoto el tuyo y así estamos en contacto. De acuerdo, ahora mismo te lo doy y me lo das tú y me voy, porque tengo también prisa ya, ¿eh? Ha sido un placer verte nuevamente, Alicia, entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias, yo también. ¿Cuántas cosas se arreglan tomando un café? Pues muchas gracias por vuestra presentación. Estaba esperando a la persona, el carrito también es una buena opción para hablar. Y tenías que trabajar sobre el folleto Una obra de amor bajo constancia, en el punto 4, que dice, pregúntele cuándo pueden volver a hablar. No termine la conversación sin hablar con la persona sobre el día y la hora en que volverá a visitarla. Y bueno, lo has hecho, has hablado con ella, le has explicado muy bien en qué consistía la conmemoración, la Cena del Señor, y al final pues has quedado con ella en la cafetería. Si eso yo también me puedo apuntar y tomamos un café juntos. Continuamos, lo haremos ahora con la siguiente porción, predicación informal. En otra ocasión ayudó a un familiar a encontrar dónde podía asistir a la conmemoración. Está a cargo de la hermana Karina Baidez y la hermana Vanessa Páramo. ¿Qué tal, Vani? ¿Cómo ha ido en la casa del pueblo de tu abuela? Bueno, pues ahí hemos estado unos días. Ya sabes que las casas del pueblo necesitan mantenimiento. Hemos estado tapando goteras. En fin, bueno, ya sabes. Pero bueno, la abuela se ha quedado contenta y entre mis hermanos y yo, pues hemos estado ahí unos días también con ella. Qué bien, me alegro. La verdad que sois unos nietos súper buenos. ¿Vosotros qué tal? Bien, estuvimos el fin de semana en Elche y fuimos a la conmemoración con mis suegros, con mis cuñados, y la verdad que muy bien. Es verdad que teníais la reunión esta que tenéis así más o menos por Semana Santa, ¿no? O sea, sí. Pues fíjate que yo al final no pude ir, porque como te digo que tenía tanto jaleo en casa de la abuela que no pude ir. Pero sí que es verdad que el enlace que me mandaste, sí que vi que se celebraban en muchos sitios y justo en un pueblo de al lado se celebraba también, que me llamó mucho la atención porque al ser tan chiquitillo, pues dije, fíjate. Ya, la verdad que es un evento mundial, así que en realidad donde estemos en el mundo podemos asistir. Por ejemplo, mi hermano que estuvo en París el fin de semana, pues buscaron también y pudo asistir ahí en español incluso. Creo que el año pasado fuimos como unos 21 millones. Mucha gente, ¿eh? En muchos sitios. Madre mía. Ya sabes que a mí estas cosas de la religión pues me cuestan un poco. Ya, la verdad. Vale. ¿Y por qué crees que te cuestan? Hombre, yo veo que tú y los primos pues tenéis mucha fe y pues a mí me cuesta tener esa fe que tenéis vosotros. Ya, eso es normal, porque muchas personas, por ejemplo, ponen fe en cosas incluso que ven y luego se decepcionan, ¿no? Muchos dicen, los políticos prometen muchas cosas, pero luego no las cumplen. Sí, la verdad es que bueno, yo creo que estamos un poco acostumbrados a que la gente haga promesas y no las cumpla. Ya, pero sabes, hay un punto que me gustó mucho en la conmemoración, que se recordó que el sacrificio de Jesús o el hecho de que Jesús diera su vida por nosotros, eso es una garantía de que las promesas de las que habla la Biblia también se van a cumplir. Hombre, la verdad que lo que me dices, pues sí, ¿no? Lo que pasa, pues que como te decía, yo no tengo esa fe, ¿no? Que tenéis vosotros y me cuesta un poco creer. Ya. Pues, ¿sabes que la Biblia dice cómo podemos tener fe?
Ah, no. Pues dice que la fe sigue al mensaje que se oye. Es decir, que la fe es el resultado de aprender más sobre Dios, sobre Jesús, sobre sus cualidades, sobre lo que han hecho en el pasado, lo que están haciendo ahora. Y sabes, Vane, cuanto más aprendo de ellos, más fe también tengo en que las promesas que hacen también las van a cumplir. Es un proceso lógico lo que me cuenta, la verdad, que tiene sentido. Pero es lo que te decía, que a mí me encantaría tener ese sentimiento y esa fe que tenéis vosotros. Pero aparte es que yo no tengo tiempo como para estar así con estas cosas. Ya, la verdad que te admiro un montón, Vane, porque eres súper trabajadora. Además, siempre estás ahí para los demás. Mira ahora el tiempo que has invertido también para arreglar la casa de tu abuela. La verdad que es de admirar. ¿Sabes qué? Que estoy pensando que, como en la página web tenemos muchos vídeos cortitos de 2 o 3 minutos y que habla sobre verdades bíblicas, sobre cómo también tener más fe, pues cuando vea alguna que vea que digo, mira, este le va a gustar a Vane, pues te lo mando si te parece, y así cuando estás tranquila pues lo puedes ver. Pues sí, porque todas las cosas que me mandas, la verdad es que las veo y las leo. Y cuando tengo un ratillo, pues sí, que me gustaría que me lo mandaras. Estupendo. Muchas gracias. Pues ahora vamos a tomarnos ahí un café si quieres. Muy bien. Muchas gracias a las dos también por vuestra bonita presentación. Pues tenías a trabajar la paciencia, y pues, una paciencia. Generalmente cuando hablamos con los familiares lo que hacemos es perder los nervios, la mayoría de las veces, pero tú primeramente la has encomiado buena nieta, muy laboriosa, muy trabajadora, y no la has presionado para que acepte la verdad. Ella estaba un poco remisa, pero al final aceptó que le mandaras algunas cositas, así que muchas gracias también por vuestro buen trabajo. Continuamos y lo haremos ahora con nuestra vida cristiana y entonaremos, si queréis cambiar de postura, la canción número 84. El tema es Servimos donde se nos necesite. Pues continuamos, vamos a ver si somos privilegiados por tener privilegios. Está a cargo del hermano Olaf Gunther. Hoy en día, en el mundo laboral, las posiciones, los títulos de trabajo y los privilegios son muy importantes. Y a menudo se considera que la importancia de una persona se define por su título profesional. Sin embargo, para Jesús era fundamental que sus discípulos no adoptaran esta forma de pensar. Por eso, hoy hablaremos sobre la pregunta, ¿somos privilegiados por tener privilegios? Y queremos ver el vídeo y después analizaremos 3 preguntas juntos. Y en conexión con este vídeo encontramos en nuestra guía 3 preguntas. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué idea transmite la palabra privilegio? Emma, por favor. Puede parecer un derecho especial. Muy bien, muy bien. Y hermana Cristina, por favor. Pues de eso, de una ventaja que recibimos o un derecho especial que nos conceden sobre los demás hermanos. Exacto. Y hermana Natalia, por favor. El vídeo explicaba muy bien que en realidad no son derechos especiales, sino que es una oportunidad que se nos da para poder servir más a Jehová y a nuestros hermanos, así que en realidad es un honor y una bendición. Muy bien. Y la segunda pregunta, ¿cómo deben verse a sí mismos quienes tienen responsabilidades o privilegios en la congregación? Hermano Roberto, por favor. Deben verse como humildes esclavos o esclavas en manos de Jehová que él usa para ayudar a la congregación.
tienen que recordar que pese al privilegio o responsabilidad que tengan, no deberían llevarse para sí mismos ningún tipo de reconocimiento y más bien ser agradecidos y modestos. Exacto. Y hermana Paqui, por favor. Y como se mencionó en el texto de Lucas 17:10, se destacaba que no somos más que esclavos y no merecemos nada. Solo hacemos lo que debemos hacer. Muchas gracias para la referencia de la Biblia. Y hermano David, por favor. Bueno, y estos hermanos no son orgullosos y fardan de el privilegio o responsabilidad que tengan, ¿no? Además no merecen ninguna alabanza especial, sino que lo hacen gracias para servir a los hermanos, ¿verdad? Y para hacer más por la congregación. Bien comentario. Y hermana Patricia, por favor. Y si por alguna razón recibimos algo que se podría considerar especial, nos viene bien recordar lo que se ha utilizado, la manera en la que la Biblia traduce, pues por ejemplo en el caso de Elizabeth o de David o Pablo, la palabra privilegio, que en este caso sería honor. Para nosotros es un honor y eso no implica algo que nosotros merezcamos, sino algo que Jehová ha querido darnos. Exacto. ¿Y por qué es más importante servir a los demás que tener un puesto de responsabilidad? Lo siento, nuestro hermano, por favor. Sí, en el vídeo hemos podido ver una frase que han dicho muy impactante. La cantidad de puestos de responsabilidad es limitada, pero también es cierto que las oportunidades de servir a los demás es infinita. Con lo cual, si nos aplicamos Mateo 20, del 25 al 27, que dice que el que quiere ser grande, que ayude a los demás. Y de hecho ahí vemos que hay un trabajo ilimitado. Es verdad. Y hermano Livia, por favor. Sí, me ha llamado la atención, en armonía con el tema que estamos considerando, una frase que ha dicho, que dice: los privilegios no hacen que seamos privilegiados. Exacto. ¿Qué hemos aprendido hoy? En resumen, Jehová no valora los privilegios que alguien tiene, sino la actitud con la que aprovecha las oportunidades para servirle a él y a nuestros hermanos. Muchas gracias por vuestros comentarios. Muchas gracias, hermano Gunther, por tu participación. Damos paso al estudio del libro de congregación, testimonio completo, en el capítulo 25, páginas de párrafos 5 a 7, y el recuadro de la página 200. Será el hermano Rubén Reyes quien dirija el estudio del libro. Bueno, pues han pasado ya aproximadamente unos 2 años desde que Pablo llega a Jerusalén. Allí fue arrestado por un comandante romano que trataba de impedir que los judíos lo matasen, pero luego tiene que defenderse, primero ante el Sanedrín, luego lo hizo también ante el procurador romano Félix, y más tarde lo hizo con su sucesor, Porcio Festo. Hoy vamos a ver cómo actuó Festo y también lo que Pablo se vio obligado a hacer. Así que, como se ha mencionado, consideramos los párrafos a partir del párrafo 5 del capítulo 25, que lleva como tema apelo a César. Será nuestro hermano Pedro quien le pedimos, por favor, que nos lea el párrafo 5. Días después, Festo se sentó en el tribunal de Cesarea. Delante de él estaban Pablo y los judíos que lo acusaban. Tras escuchar sus acusaciones infundadas, Pablo respondió: no he cometido ningún pecado contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Era inocente y merecía la libertad. Pero, ¿qué decisión tomó el gobernador? Para quedar bien con los judíos, le preguntó: ¿deseas subir a Jerusalén y ser juzgado allí, delante de mí, por estas cosas? ¡Qué propuesta tan absurda! Si lo mandaba a Jerusalén, aquellos judíos se convertirían en sus jueces y terminarían matándolo. A Festo le preocupaba más cuidar sus intereses políticos que hacer justicia. Lo mismo sucedió años antes, cuando el gobernador Poncio Pilato juzgó a Jesús.
En tiempos modernos también hay jueces que toman decisiones injustas con tal de complacer a otros. Así que no debería de sorprendernos que algunos tribunales dicten sentencias en contra de todas las pruebas en casos relacionados con el pueblo de Dios. Pues damos muchas gracias a nuestro hermano Pedro por su buena lectura. Y ahora, ni que decir tiene que todos estáis invitados a comentar para sacar el máximo provecho de esta parte del libro. La primera pregunta es: ¿cómo actuó Festo en el caso de Pablo? Hermana Nadia Gunter. Festo sabía que Pablo era inocente, pero no tuvo el valor de liberarlo porque prefería quedar bien con los judíos. Por eso propuso enviar a Pablo a Jerusalén, donde sus acusadores se convertirían en sus jueces. Muchas gracias, Nadia. Hermano Ángel Páramo. Y vemos que él quiso darle una relevancia especial a este juicio o a esta vista que estaba teniendo, porque, como se menciona en la nota, se sentó en el tribunal, que era esta plataforma con una silla elevada, y era precisamente para que todo el mundo le viera, ¿no? Para que viera que lo que se estaba tratando allí era importante y que la decisión que se fuera a tomar allí, como dice la nota, pues era firme y definitiva. Y tanto es así que nos recuerda, quizás recordamos alguna imagen, ¿no?, de alguna de nuestras publicaciones en las que Jesucristo está siendo juzgado y precisamente Pilato está sentado en una de estas plataformas. Así que Festo actuó como si fuera algo realmente importante en esta ocasión. Muy bien, muchas gracias por comentar la nota. Hermano Miguel Marchena, aquí adelante. Festo, el gobernador, lo importante para él era actuar de una manera parcializada, porque lo importante para él era cuidar sus intereses políticos, y por eso quería mandar a satisfacer los caprichos de los israelitas. Así es. Hermana Joana. Y Festo podía ver claramente que Pablo era inocente, que los judíos lo estaban acusando constantemente, presentaban ante él muchos cargos que no se podían probar. Y aun a pesar de eso, como ha dicho el hermano Marchena, pues le preocupaba más cuidar de sus intereses políticos que hacer justicia, y al final pues deseaba llevarle a Jerusalén. Así es. Hermano Agustín Cuadrado. Porque además, ¿qué interés tenía Festo en volver otra vez a Jerusalén, llevarla a Jerusalén para otro juicio con él delante? Pues si ya estaba allí en Cesarea, si ya había escuchado los cargos, había visto que no había pruebas en su contra, ¿por qué volver a Jerusalén? Porque estaba más preocupado por llevarse bien con los judíos de Jerusalén y hacer algo a favor de ellos, que era llevar a Pablo y que allí ellos se encargaran y le mataran. Así es. Hermano Santos Serra. Yo esto de que algunos tribunales, incluso en la actualidad, obran de manera injusta con tal de conseguir pues el beneplácito de otras personas. En la actualidad lo hemos ilustrado en el caso, por ejemplo, de nuestros hermanos en Rusia. Cuando vimos los primeros vídeos de la persecución que allí hubo, de cómo se celebraban los juicios, etcétera, pues notamos con mucha claridad que las pruebas que se presentaron demostraban claramente que eran injustas y que los hermanos eran inofensivos, y nuestra organización en absoluto era una organización sectaria, ni mucho menos. Aunque todo eso se quedó demostrado, sin embargo, las acusaciones persistieron y nuestros hermanos están en prisión. Así es. Hermano Antonio Levia. Sí, también en el caso de Jesús tenemos otro ejemplo de estas injusticias, ¿no? Porque Pilatos sabía positivamente que Jesús era inocente. De hecho, dice Juan 19:12 que estaba intentando encontrar la manera de ponerlo en libertad porque sabía que era inocente, ¿no? Pero al final cedió a las presiones por mantener su posición política. Así es.
Hermano John Benito. Y el hecho de que hoy muchos gobiernos pues nos alaben o estén contentos por nuestra forma de actuar, el respeto que mostramos, pues no quiere decir o no debería de sorprendernos que el día de mañana, pues igual que pasó con Pablo, pues nos acusen, nos lleven a los tribunales, a juicio de manera injusta. No debería de sorprendernos, pero tampoco debería de desanimarnos. Y además, en ese caso, pues como veremos, tenemos opciones. Así, muy bien, muchas gracias. Hermana Paqui de Bejarano. Y en estos tiempos sabemos y estamos acostumbrados a esa injusticia que se comete, pero claro, la sociedad está muy alejada también de Dios. Pero en aquel entonces los judíos sabían perfectamente que Jehová odiaba que un juez diera una sentencia, o un juez o alguien que juzgara diera una sentencia en falso, ¿no? Y vemos que aún así los judíos seguían haciendo eso. Así es, muy bien. Bueno, pues pasamos a leer los párrafos 6 y 7. Pablo se dio cuenta de que su vida estaba en peligro por culpa de lo interesado que estaba Festo en complacer a los judíos. Así que recurrió a un derecho que tenía como ciudadano romano. Le dijo a Festo: «Estoy ante el tribunal de César y aquí es donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo contra los judíos, como tú mismo te estás dando cuenta. Apelo a César». Por lo general, una vez que se hacía esta reclamación, ya no había vuelta atrás. Así lo confirmó el propio gobernador: «Has apelado a César y a César irás». Al haber apelado a una autoridad legal más alta, Pablo sentó un precedente para todos los cristianos. Si nuestros enemigos tratan de causarnos problemas en nombre de la ley, los testigos de Jehová usamos los medios legales a nuestro alcance para defender las buenas noticias. 7 también, Pedro. Después de 2 años en la cárcel por delitos que no había cometido, a Pablo le dieron la oportunidad de presentar su caso en Roma. Pero antes de viajar, otro gobernante quiso verlo. Muchas gracias por tu lectura. Bueno, pues el párrafo 6 y 7 tiene varias preguntas. Hacemos la primera. ¿Por qué apeló Pablo a César? Aria. Se dio cuenta de que su vida estaba en peligro por culpa de lo interesado que estaba Festo en complacer a los judíos. Muy bien, así es. Hermana Mari Carmen de Reyes. Así que él recurrió a su derecho que él tenía como ciudadano romano y le dijo a Festo que ya que estaba ante el tribunal de César, pues que ahí era donde tenía que ser juzgado. Hermano Constantino Navío. Sí, él le dijo, dice, como te has dado cuenta, no he hecho nada malo contra los judíos, como tú mismo te estás dando cuenta. Apelo a César. Y esto, cuando había una resolución, una reclamación de esta índole, pues ya no había vuelta atrás. Así que, como le dijo a él, dice, has apelado a César y a César irás. Muy bien. Hermana Patricia Rodríguez. Y en Hechos 25:11 vemos, se puede ver claramente que Pablo sabía muy bien que no había vuelta atrás, porque fue muy firme cuando le dijo que si había hecho algo que mereciera la muerte, bueno, no quiero librarme, pero si eso no es así, no hay base para que, por culpa de lo que han dicho, nadie tenga el derecho de entregarme a ellos para hacerles un favor. Fue claro, le dijo las cosas a la cara, pero sabía que una vez dicho eso no podía entregarle a los judíos. Muy bien, así. El hecho de apelar a César era porque era lo que Pablo quería conseguir. Hermano Juan Mesa. Pablo conocía sus derechos como ciudadano romano y uno de estos derechos era el de recurrir un juicio apelando a César para que el más alto mandatario de aquella época juzgara el caso. Y Pablo lo que quería impedir era volver a Jerusalén y que se le hiciera un juicio injusto allí, porque el apelar a César le aseguraba que tuvieran que llevarlo sano y salvo hasta Roma.
Esto es. ¿Pensáis que tenía la aprobación este apelar a un tribunal superior? ¿Tendría la aprobación de Jehová? ¿Qué pensáis? Hermano Salvador Jiménez. Podemos decir que sí, porque las escrituras sí reflejan de que fue a César precisamente. Pero esto nos hace recordar a todos nosotros hoy día que cuando hay problemas de esta índole, como estamos viendo en la fotografía, siempre hay un tribunal que es más supremo. En España, por ejemplo, si hay un problema, se apela al tribunal superior y entonces el que ya dicta la sentencia real. Hermano Arturo Martín. Además, el propio Jesús le dijo que hablaría ante reyes, así estaba probando que él pudiera hablar ante la autoridad más alta que había en aquel tiempo. Eso es. Tenía pensado leer este texto de Hechos 23:11, que si queréis podemos buscar, que ha citado nuestro hermano Arturo, porque todavía Jesús fue más explícito. ¿Quién quiere leer Hechos 23:11? Hermano Pedro Pablo. Pero esa misma noche el Señor se apareció al lado de Pablo y le dijo: ten valor. ¿Por qué? Porque tal como has dado un testimonio completo de mí en Jerusalén, también tendrás que dar testimonio en Roma. Muy bien. Así que, ¿qué le había dicho ya Jesús de antemano? Hermana Alicia Díaz. Pues ya le había profetizado que iba a ir a Roma, que iba a predicar allí, como hemos leído. Así que este mensaje indica que Jehová estuvo, o sea, el que él apelara indica que Jehová estuvo detrás y que intervino. Así es, muy bien. El hermano Juan Carlos Freijeiro. Y eso nos hace ver que precisamente el testimonio que Pablo dio es un testimonio tremendamente importante. Y el testimonio nos hace ver que a nosotros también el testimonio que damos es un testimonio tremendamente valioso e importante en este tiempo. De manera que lo que queremos es entender eso, la importancia que tiene el testimonio de las buenas noticias del reino, con el fin de que efectivamente pues le demos la relevancia, la importancia y la seriedad que eso conlleva. Porque aunque la gente nos vea como un testimonio pequeñito y normal, sabemos que, al igual que Pablo, pues es un testimonio que va a influir en toda la humanidad, y eso es algo que queremos valorar, al igual que lo valoró Pablo. Muchas gracias. Hermana Teresa de Jiménez. Sí, todos sabemos que tenemos el respaldo de Jehová. Cuando se va a apelar al César, pues Jehová y sobre todo Cristo, ¿no?, que es el cabeza de la congregación, pues está pendiente de que se salga airado de esos problemas. Y eso es lo que nos dice el Salmo 94:20. ¿Puede aliarse contigo un trono corrupto cuando está creando problemas en nombre de la ley? Pues sabemos que no, que ante Jehová pues no hay nada. Hermano Jairo Báidez. Y en la imagen vemos al hermano que parece que ha perdido el juicio, quizá a cara seria, pero quién sabe si es que Jehová no quería que se ganara ahí, quería que se ganara en el superior por el beneficio de no solo de uno, sino de muchos. Un hermano acostumbrado a ir a este tipo de juicio me dijo: un juicio no ganado no es un caso perdido. Quizá Jehová tiene otra expectativa con relación a ese juicio. Bueno, añadimos la segunda parte, aunque ya se ha mencionado bastante. ¿Qué precedente sentó para los testigos de Jehová? ¿Qué precedente ha sentado esto para los testigos de Jehová? El hermano Álvaro Monjas. Al apelar a César, una autoridad legal más alta, Pablo sentó un precedente, y es que si nuestros enemigos tratan de acusarnos, causarnos problemas, etcétera, en nombre de la ley, los testigos usamos los medios legales que disponemos para defender nuestra fe y las buenas noticias. Muchas gracias. Hermano Efraín Altaver. Este ejemplo de Pablo también nos da valentía a nosotros, ¿no? No somos mártires, los testigos de Jehová, sino que somos personas
que si legalmente nos podemos defender, nos vamos a defender también pues el nombre de Jehová, y también pues en nuestra vida cotidiana, nuestra vida personal, cuando tenemos que defender el nombre de Jehová, pues siempre lo podemos hacer con valentía, con todos los medios legales que tengamos, como cuando lo hacemos cuando tenemos que tener una transfusión de sangre que nos ponen delante, y sabemos que legalmente podemos rechazarla, y eso nos da esa valentía de saber que Jehová, y en la Biblia ya hay casos en los que se luchó con la legalidad y no hay ningún problema por hacerlo. Muy bien. Hermano Alejandro Matei. Y el objetivo por el que lo hacemos es el mismo que tenía Pablo. No lo hacemos para protestar contra el sistema de gobierno que haya o para que se cambien las leyes. Ese no es nuestro objetivo, sino defender las buenas noticias. Sí es. De hecho, ¿qué se ha logrado con esto de llevar casos a tribunales superiores? ¿Qué pensáis que se ha logrado? Además de defender el derecho que tenemos a predicar o a establecer nuestra labor, ¿qué también se ha logrado con esto? Hermana Juani de Serra. Se ha logrado ver la clase de personas que somos los testigos de Jehová, a pesar de tantas cosas, insultos que nos hacen, y por otro lado ha dado también oportunidad para que haya libertad religiosa para otras personas. Sí. Hermano Ángel Páramo. Y al igual que pasó con aquellos que juzgaron a Pablo, todos se llevaron el testimonio de la verdad que de otra manera quizás no podían haber recibido, ¿no? Así que gracias a esos juicios que hay y cómo luchamos por la verdad, pues hay personas de muy alto rango en este mundo que quizás no han tenido la oportunidad de conocer a Jehová, pero que ahora sí que conocen a Jehová y sus creencias. Eso es. Hermano Andrés Ciruelas. Sí, como reconoce este doctor en teología, dice, todos estamos en deuda con los testigos. A veces parece que no luchamos en huelgas o cosas, ¿no? Pero dice, cuando ellos ganan, todos ganamos. Muy bien. Hermano Manuel Jodar. También se ha logrado que si en algunos lugares o países nuestra obra se ha proscrito, por no llegar al juicio y demás, se haya permitido o se ha llegado a que las leyes permitieran que se volviera a restaurar otra vez, que los testigos de Jehová pudieran reanudar otra vez su obra, y así de todos los cargos pues se les hubiera quitado de la vez anterior que se la habían prohibido. Sí, muy bien. Hermano Santos Serra. Y muchas veces cuando se pierde algún caso en un país determinado y se apela pues a otro tribunal superior en ese país y se vuelve a perder, entonces se apelan a tribunales más altos, tribunales europeos como el de Estrasburgo, y es allí donde hemos visto que se han ganado muchas batallas legales. Y esto está muy bien, porque allí la repercusión de estas decisiones es mucho mayor y sientan precedentes a nivel, por lo menos europeo en este caso, y a veces hasta mundial. Así que notamos lo que antes decíamos, ¿no? Que a veces, lo has dicho tú me parece, que parece que se pierde, pero no se pierde, al final se gana. Así es. Bueno, pues tenemos a Pablo 2 años en la cárcel sin haber hecho nada, pero antes de viajar a Roma todavía tendría que enfrentarse a otra cosa. ¿A qué? Se menciona en el párrafo 7. Hermano Rubén Reyes. Pues de nuevo tuvo la oportunidad de dar testimonio ante otra autoridad, en este caso fue el rey Agripa, y en los próximos párrafos pues se analizará lo que pasó. Así es. Bueno, pues vamos a analizar el recuadro Apelaciones modernas a favor de la adoración verdadera. Leemos el primer párrafo como una introducción. Los testigos de Jehová a veces recurrimos a tribunales superiores para que podamos predicar libremente las buenas noticias del reino. Veamos 2 ejemplos. Pues ¿por qué hemos acudido ¿por qué hemos acudido a veces a los tribunales superiores los testigos de Jehová?
Hermana Mireia de Altaver. Pues como muy bien dice el párrafo, para poder predicar libremente las buenas noticias. Al final, para nosotros, que se vindique el nombre de Jehová y poder hacer llegar las buenas noticias es lo primero. Y hay veces pues que hay que recurrir a todas estas cosas para poder hacerlo. Muy bien. Pues ahora leemos el segundo párrafo. El 28 de marzo de 1938, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló varias sentencias de tribunales estatales y exoneró a un grupo de testigos detenidos por distribuir publicaciones bíblicas en la localidad de Griffin, Georgia. Esta fue la primera de muchas apelaciones que presentamos ante este tribunal para defender nuestro derecho a predicar. Gracias. ¿De qué se acusó a los testigos de la localidad de Griffin? Hermano Miguel Marchena. En publicaciones bíblicas. Eso es. Hermano Rubén Reyes. Y vemos como varios tribunales estatales ratificaron que eran culpables, pero al final fue el Tribunal Superior de Estados Unidos el que exoneró a estos hermanos, les dio la razón y ya pues sirvió también para otros casos venideros que no se pudiera juzgar a los hermanos por ese motivo. Hermana Alicia de Cuadrado. Claro, porque allí lo que pretendían es que ellos tuvieran un permiso especial, ¿no?, para ir de casa en casa, ¿no? Pero ellos consideraron que esta normativa, pues, era una vulneración, ¿no?, de la libertad de expresión, de prensa y de religión. Y entonces no aceptaron este hecho y el ayuntamiento, pues, se negó a modificarla y por eso entraron en conflicto. Hermano Agustín. Y lo bueno de estos casos es que cuando llegan al Tribunal Supremo sientan jurisprudencia y lo que hacen es que ya a partir de ahí cualquier sentencia de un tribunal menor siempre tiene que ser remetida o atenerse a lo que ha dicho el Tribunal Supremo. O sea que ya sienta las bases para otros posibles juicios. Muy bien. Hermana Joana. Sí, en estos casos de sentencias de tribunales estatales pueden ser que sean autoridades corruptas que promulguen pues sus propias reglas, ¿no?, disposiciones reglamentarias que son dañinas pues para hacer legal algo que es ilegal. Entonces por eso tenemos que hacer esto, apelar e intentar defender nuestros derechos una y otra vez. Muy bien. Pues leemos el párrafo 3 y 4 para ver otro caso. El segundo ejemplo es el caso de un testigo de Grecia llamado Minos Kokinakis. En el transcurso de 48 años lo arrestaron más de 60 veces por hacer proselitismo. Lo llevaron a juicio 18 veces y pasó muchos años en prisión y exiliado en apartadas islas del mar Egeo. En 1986 recibió su última condena y los tribunales superiores de Grecia fallaron en su contra. Entonces recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el 25 de mayo de 1993 llegó a la conclusión de que el gobierno griego había violado sus derechos a la libertad de culto. Los testigos hemos llevado muchísimos casos a este tribunal y en la mayoría nos ha dado la razón. Ninguna otra organización religiosa o civil ha ganado tantos casos en este tribunal. Pues, ¿por qué se arrestó a nuestro hermano Kokinakis de Grecia? Hermana Tamar Garrido. Se le acusó de hacer proselitismo y debido a esto pues lo llevaron a juicio 18 veces y pasó muchos años en prisión y exiliado. Así es, muy bien. Hermano Constantino. Sí, así en el transcurso de los 48 años dice que lo arrestaron más de 60 veces y ya la última condena fue en el año 1986,
los tribunales superiores de Grecia fallaron en contra. Entonces, ¿qué hizo? Pues recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 7 años después, en el 1993, pues este tribunal llegó a la conclusión de que el gobierno griego había violado los derechos a la libertad de culto y, bueno, pues fue condenado en el Estado de Grecia. Muy bien. ¿Qué se ha logrado en este Tribunal de los Derechos Humanos? Y no hace mucho tuvimos un caso de estos que todos hemos conocido. Hermana Tere. Sí, pues comenta que se han llevado muchísimos casos y la mayoría pues se han ganado. Y dice que es la organización que más casos ha ganado cuando han querido recibir el derecho de aprobación. Hermano Ángel Páramo. Y recalcamos otra vez que no es una cuestión de llevar razón o no llevar razón. Es una cuestión de que nos dejen adorar a Jehová como Él quiere y espera de nosotros y podamos predicar libremente, ¿no? Por ejemplo, en el último caso que conocemos de nuestro país, de España, a nuestra hermana Rosa María, que la pusieron una transfusión de sangre en contra de su voluntad, pues el hecho de que se haya elevado tanto este juicio hasta este Tribunal Europeo, ahora, como ya ha dicho Agustín, hay una sentencia firme que nos protege de futuras cuestiones como estas, ¿no? O situaciones como estas. Así que no es una cuestión de llevar razón, sino de proteger nuestra libertad religiosa. Muy bien. Pues vamos a ver el último párrafo para ver quiénes más se benefician de esto. Estas victorias legales no solo nos benefician a los testigos de Jehová. El doctor en teología Charles Haynes escribió: todos estamos en deuda con los testigos de Jehová. No importa cuántas veces se les haya insultado, se les haya echado de los pueblos o incluso se les haya agredido. Ellos siguen luchando por su libertad religiosa y por extensión por la nuestra. Cuando ellos ganan, todos ganamos. Pues muchas gracias, Pedro, por tu buena lectura. Pues, ¿qué se ha logrado? Gracias a que los testigos de Jehová seguimos luchando por nuestros derechos. Hermano Jairo Bejarano. Pues ha dado muy buen testimonio al nombre de Jehová, porque este doctor en teología mencionaba que todos están en deuda con los testigos de Jehová y que gracias a ellos no solamente la libertad religiosa de los testigos ha salido beneficiada, sino que la de todos. Pero al final esa gloria se la lleva a Jehová. Muy bien. Hermana Karina Baidez. Y en el caso que mencionaba Ángel antes, de la hermana que recientemente estuvo ahí en el Tribunal Europeo, es impresionante como ver cómo los hermanos, lo bien preparados, el buen testimonio que dieron a todos los jueces que estaban ahí. Y eso obviamente da gloria a Jehová. Y además ese caso pues también en realidad no solamente ayuda a los testigos, sino a todos a que no puedan los médicos ir en contra de la voluntad de uno. Muy bien. Hermano Pedro Monjas. Y otra lección muy útil que encontramos en todos estos ejemplos que estamos analizando es que nada escapa del control de Jehová. Todo está bajo su control. Es posible que algunas veces veamos algunas situaciones que nos preocupen, escuchemos noticias o, como ya se ha dicho, se pierdan juicios. Pero tal como se ha comentado, podemos estar tranquilos que está todo en las manos de Jehová y Él hará lo que crea oportuno en cada momento. Muchas gracias. Me llamó la atención entre algunos de los comentarios de los beneficios que otras personas tienen en la despertad esta del 8 de enero del 2003, que si no lo habéis hecho pues podéis repasarla. Uno de los periodistas decía: dé gracias a los testigos la próxima vez que interrumpan su cena, porque luchan para garantizar no solo su libertad de expresión, sino la de todos. Así que las personas se dan cuenta de esto, de que nuestra tenacidad a la hora de defender los derechos que tenemos a predicar y a llevar el nombre de Jehová a otras personas, pues les beneficia a ellos. ¿Pensáis que alguna vez se podría dar este caso aquí, en España, que tenemos libertad religiosa, que parece que no hay ningún problema para ir a predicar? ¿Pensáis que esto podría ocurrirnos a nosotros?
Hermana Patricia Rodríguez, aquí adelante. Es cierto que ahora no sucede, pero en el pasado sucedió, no hace tanto tiempo. Históricamente estamos hablando de unos, si no calculo mal, 50 años. La obra estaba totalmente restringida, prohibida en el país, y los hermanos ya tuvieron que establecer las buenas noticias a base de ir a juicio. Muy bien. Por ejemplo, predicamos libremente con nuestros exhibidores en la calle. Pero desde el momento en que se dijo que podíamos hacer esta labor, la sucursal preparó este documento, que además lo tenéis en todos los carritos, los 4 carritos que tenemos en la congregación. Es un documento que explica qué debe hacerse si alguna autoridad, quizá un policía municipal, un policía nacional, pues nos dijera que no podíamos estar ahí, que no podemos hacer nuestra labor con los carritos. No sé si a alguno le habéis echado un vistazo, porque ya digo, está en cada uno de los carritos, pero por ejemplo, entre las cosas que podríamos decir a la autoridad es que no efectuamos ocupación del espacio público, que la información que distribuimos no es publicidad, pues nuestra actividad no es lucrativa, que la divulgación de ideas religiosas es un derecho constitucional. Y en este documento, pues además, se mencionan artículos de la ley que apoyan esto que estamos diciendo. Es evidente que deberíamos de hacerlo con respeto, estamos hablando con la autoridad. Y si en un momento determinado la autoridad nos dice que a pesar de lo que le estamos diciendo no podemos estar ahí, ¿qué hacemos? Hermana Alicia. Pues irnos y obedecer. Efectivamente. Si es posible, podemos intentar que el policía nos dé su identidad y además también que nos deje claro qué ordenanza, según su criterio, estamos violando. Porque luego después hablaríamos con los ancianos de la congregación y ellos se encargarían de hacer llegar esto al departamento legal. Pero bueno, si ocurriera, ya sabemos que en los carritos, y además, aunque no esté en la posibilidad de ocurrir en este momento, el familiarizarnos con este tipo de información, porque está disponible para todos, pues eso hará que si en el futuro surge, tengamos respuesta a estas cuestiones. Pues muchas gracias a todos por vuestra excelente participación. Muchas gracias a ti también, hermano Reyes y hermano Monjas, por vuestro buen trabajo y también a todos los presentes por vuestra atención. A los hermanos que estáis por videoconferencia, también muchas gracias por estar ahí presentes. Y pues llegamos al final. Hemos tenido una reunión muy bonita, hemos visto asignaciones bien pensadas, bien preparadas, que nos pueden servir para usarlas en la predicación cuando vamos de casa en casa, cuando hacemos revisitas. Hemos visto también a la persona burlona, que la persona burlona tiene que pagar las consecuencias. La persona burlona es aquella persona que no acepta el consejo y que además odia a la persona que da el consejo. Llevará su propia carga, llevará su propio castigo. La persona sabia pues aprenderá más cosas y será más sabia y también tendrá su propio beneficio. Hemos visto lo que significa las aguas robadas, iba a decir, me venía profunda, no, pero no profunda, eran aguas robadas. No queremos que el robar una oportunidad que se presente de cometer inmoralidad nos prive del privilegio de la vida eterna, así que queremos ser conscientes y estar muy preparados para rechazarlos. También veremos el punto de vista, o hemos visto el punto de vista correcto en cuanto a los privilegios. No somos privilegiados por tener privilegios. Los privilegios que